Nos encontramos en una emisión más de La Náusea TV y en esta ocasión continuamos con nuestra serie de análisis sobre el Partido Acción Nacional. Y en esta ocasión tenemos nuevamente de invitado a Rafael de la Garza Talavera. Rafa, te damos la bienvenida. Hola David, un gusto. Igualmente un servidor. Y bueno, en esta ocasión, pues continuamos analizando, pues sobre todo esta parte de reconstrucción histórica sobre este Partido Acción Nacional, que durante décadas se ha hablado, ¿no? Y también ha sido un partido que desde los a finales prácticamente de los 40 y sobre todo en los albores de los años 50 pues le da origen a esta institución y organización política. También en la sesión anterior estuvimos analizando sus diferentes fundadores, también su corriente ideológica, también aquellos personajes que sobresalen en ese periodo histórico. Y vamos a darle continuidad para también poder entender un poco este proceso de institucionalización, sobre todo de cimentación de este partido político que es Acción Nacional, para entender un poco cuáles son sus bases fundamentales, ¿no? Cuáles son sus corrientes, sus enfoques, cuáles son esos personajes que se distinguen al interior de este partido político. Y sobre todo, también con este personaje, bueno, sobre todo en el imaginario colectivo, muy interesante, el yunque, ¿no? Que aparece también dentro de este escenario político, ¿no? Que se ha escuchado durante décadas, que muchos lo han relacionado con este Partido Acción Nacional. Nadie ha podido, digamos, fervientemente decir que ha estado dentro de la organización, pero investigadores, periodistas han descubierto que esta organización ha estado presente desde la fundación de este partido político y sobre todo en los albores de los 50 y los 60 y sobre todo en los 70, ¿no? Y bueno, en esta ocasión pues vamos a tratar de ver ese hermetismo principalmente de este partido, cuáles han sido algunos de los estandartes, ¿no? Que este partido ha consolidado desde los 50. Y bueno, Rafa, ¿cuál crees que sean algunas de tus primeras impresiones? Sí, David, efectivamente algunos de las cuestiones que tú mencionas son importantes considerarlos. En el programa anterior trabajamos básicamente con el contexto y con algunas propuestas en términos de la fundación del PAN, ¿no? En 1939 y claramente la coyuntura está marcada por el ascenso del fascismo en Europa y por la enorme oposición de la derecha hacia el gobierno del general Cárdenas, que inicia en 1934 y termina en 1940. Entonces, en 39 recién se ha nacionalizado el petróleo en México, se ha fundado la Confederación de Trabajadores Mexicanos, es decir, se ha corporativizado el PRI y es en el 38 cuando se refunda, como lo vimos en otro programa, para dejar de ser el Partido del Estado, dejar de ser el Partido Nacional Revolucionario y convertirse en el Partido de la Revolución Mexicana, que va a ser producto de este pacto corporativo entre el gobierno del general Cárdenas y los trabajadores y campesinos a favor de la Revolución Mexicana y que se han organizado precisamente al calor de los cambios constitucionales, particularmente el artículo 27 y el 123. En este sentido, a partir de 1939 vimos un partido que nace con una minoría en la Ciudad de México y que tiene la labor titánica de difundir y de construir, ¿sí? Comités a lo largo de todo el país. A diferencia de, el Partido del Estado, que tiene una convocatoria desde la Presidencia de la República, ¿sí? Y que tiene un control desde la Presidencia de la República y que básicamente lo que hace es incorporar a todos los sectores organizados en el país. El PAN va a tener, por lo contrario, una larga marcha, como dice Soledad Loaesa, en donde, pues, de lo que se trata en primer lugar es que el partido deje de ser un partido de notables, es decir, un partido con individuos, ¿no? Con cierto prestigio en los sectores de la oposición al Partido del Estado y al proyecto revolucionario, ¿sí? Y que poco a poco va a ir asentándose en los distintos lugares del país, particularmente en la zona del Bajío. Dijimos también que
a pesar de que Gómez Morín plantea la idea de un partido laico, a pesar de que está de alguna manera muy influido por todas las cuestiones que tienen que ver con el fascismo en Europa, ¿sí? Es importante señalar que esta propuesta laica tiene enormes limitaciones. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente la mayoría de lo que después va a ser el actor principal en el PAN, que serían los empresarios, están con el Partido del Estado, porque es el Partido del Estado y es el presidente de la República el que reparte concesiones, gasolineras, el que da, sí, certificados de inefectabilidad para que no te cuiten tu tierra, etcétera, etcétera. Entonces los empresarios en general, sí, con excepciones notables, los empresarios, sí, son pragmáticos, por supuesto, y pues no le entran al PAN. Entonces, ¿quiénes son los que van entrando al PAN? Bueno, aquí es importante señalar que se van sobre todo a organizaciones, ¿sí? Que están estrechamente relacionadas con los sinarquistas, que son los herederos de la Guerra Cristera. Los sinarquistas son organizaciones civiles, organizadas por civiles, pero que están básicamente sustentadas en las redes de católicos que giran alrededor de la parroquia, ya sea un pueblo pequeño o una ciudad grande. Entonces, no es casual que usted, sí, en los años 2000 ya nos dimos cuenta, pues que el PAN empieza a ganar sobre todo en el Bajío y en algunas zonas del norte. Hay zonas del país en donde el PAN nunca existió, ¿no? El caso veracruzano es uno de ellos. Sí, esto no quiere decir que no hubiera derecha en Veracruz, pero pues la derecha estaba en muy, digamos, en una contubernio amoroso, pues con el Partido del Estado, obviamente, ¿no? Entonces, va a ser muy difícil y va a ser imposible evitar, ¿sí? Una, si ustedes quieren, una incorporación, una migración de sectores de derecha religiosa al partido, porque no hay otro espacio político de representación. Sin embargo, a partir de la fundación inician otro elemento interesante, dos propuestas de partido. Por un lado, la propuesta de Gómez Morín, que es más pragmática. Recordemos que Gómez Morín incluso funda el Banco de México y colabora con el grupo revolucionario hasta que por el conflicto en la universidad, como lo vimos en el programa pasado, renuncia y entonces sí, empieza a organizarse para eventualmente culminar con la fundación del PAN. Entonces, Gómez Morín es más pragmático, quiere un partido, sí, que pueda ser, que gane elecciones, que tenga presencia política. Y en el otro lado tenemos a otro de los fundadores, que es Efraín González Luna. Efraín González Luna tiene una propuesta que es lo que se va a llamar la propuesta doctrinaria. Lo que él quiere es un partido que no se contamine con alianzas electorales, que no rompa con principios básicos de una persona, un voto, ¿sí? Y entonces González Luna y otros van a establecer una corriente doctrinaria que va a ser la dominante en el partido, perdón, hasta la crisis del 76. Y si bien el partido logra con la reforma electoral del 63, 61, siempre se me olvida, donde surge la figura de los diputados de partido, en donde ante la inexistencia de diputados en el gobierno, en el Congreso Federal de oposición, entonces surge la idea, pues para taparle el ojo al macho y estar en esta dinámica democrática en la Guerra Fría, de que si un partido obtiene determinado número o porcentaje de votación a nivel nacional que exceda el 2 o el 3%, tendrá derecho a lo que serían diputados de partido, que es hasta cierto punto lo que hoy conocemos como representación proporcional. Perdón. Pero eso será hasta el 63. Entonces, en realidad, entre esta corriente pragmática y la corriente doctrinaria va a ser la de González Luna la que va a prevalecer. Y esto va a generar un partido, pues si ustedes quieren, con un avance y un crecimiento muy lento, ¿sí? Que le cuesta incluso trabajo publicar una revista o un documento, un periódico que represente al partido.
ya no digamos ganar elecciones. En esta idea purista doctrinaria de González Luna, lo que se quiere es precisamente no transar con el régimen. Ojo con esto, porque esto va a cambiar. En todo caso, estas dos corrientes van a conformar con la dominante, que es la doctrinaria, la dinámica de institucionalización del Partido Acción Nacional a lo largo de 30 años, desde el 39, casi 30 años hasta el 76. Y esto es importante para darnos cuenta de qué es lo que pasa. En esos años, evidentemente, hay conflictos electorales, elecciones que les roban, sobre todo en sectores municipales. Pero otro elemento importante aquí, y que el trabajo de Soledad Loaesa, el PAN, la larga marcha, siempre trata de tapar un poco, es que los cuadros combativos del PAN, que no están por la cuestión electoral, son básicamente cuadros estrechamente relacionados con la derecha religiosa. Y no es casual, en este sentido, que en 1953 se funde, ¿sí?, lo que hoy conocemos como el Yunque, que es esta organización paramilitar y secreta, ¿sí?, que de acuerdo con los trabajos que estudian esto, ¿sí?, empieza en realidad como un frente universitario anticomunista. Y algunos mencionan que surge básicamente en la Universidad de Guadalajara y que va a ser el germen de todos estos porros, los famosos tecos, que van a estar, ¿no?, golpeando el movimiento estudiantil, porque ya para los años 50 y principios de los 60 el movimiento estudiantil cobra una dimensión, ¿sí?, de formación de cuadros de izquierda en las universidades. En todo caso, formalmente, ¿sí?, se reconoce que se funda en el 53 en Puebla, ¿sí?, por Ramón Plata Moreno y Manuel Díaz Cid, con la intención de defender la religión católica de sus adversarios, el comunismo, el pueblo judío y la masonería, ¿sí? Lo que quieren, en cierto sentido, vamos, digamos como su moto, su frase es, ¿sí?, instaurar el reino de Dios en la tierra, ¿sí? Este es el yunque que, como tú bien decías, estuvo siempre medio oculto hasta que Manuel Espino, siendo presidente del PAN en el foxismo, sí, dijo, sí, no, el yunque sí existe, pero yo no formo parte de él, yo no tengo nada que ver. Entonces ya, a confesión de partes, después vendrá el trabajo de Álvaro Delgado y de otros periodistas, pues en donde básicamente se meten al Archivo General de la Nación y encuentran con que hay documentos de la Secretaría de Gobernación donde están identificados estos grupos. Entonces el yunque va a ser un semillero de cuadros que se van a meter sobre todo, aunque no nada más ahí, en las universidades y fundan, por ejemplo, el famoso muro, ¿no? Recordemos que el muro fue un movimiento paramilitar, ¿sí?, un movimiento universitario de renovadora orientación y que estuvo básicamente golpeando al movimiento estudiantil, sobre todo en la Universidad Nacional. El muro, ¿sí?, son básicamente estos porros de derecha, golpeadores, armados, muchos de ellos, igual que los tecos, igual que lo que sucede en Puebla. Recordemos que la Universidad de Puebla va a tener una crisis en los años 50, una gran huelga, que es sofocada por la violencia en la ciudad de Puebla, y es de la cual surge, sí, la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ¿no? O Universidad Popular, ¿no?, de Puebla. Perdón, sí, aquí hay una confusión. Es en realidad la Universidad Autónoma de Puebla, surgen de ahí en los años 50 un frente universitario anticomunista, una organización estudiantil militarizada, ¿sí? Y básicamente la Dirección Federal de Seguridad los ubica y de ahí van a surgir una serie eh, de cuadros que van a ser muy dirigidos a contener el surgimiento de la izquierda en el movimiento estudiantil, pero que también van a participar no solamente el Yunque, sino cuadros del PAN, la Asociación Nacional de Padres de Familia, por ejemplo,
En el 61, cuando surgen los libros de texto gratuitos, ahí es otra de las grandes batallas que el PAN y otros grupos de derecha enfrentan al Estado, al grado de que el Estado recula y entonces plantea de que sí, efectivamente, los libros de texto se van a repartir, pero que también se pueden complementar con otros libros, ¿no? Entonces, como para no... Pero el libro de texto gratuito, pues genera no, anatemas, excomulsión, no, excomulgar, imagínense, ¿no? Pero es básicamente el viejo proyecto del Partido Católico que se renueva primero con los sinarquistas, después con el Yunque, con el PAN y con la Asociación Nacional de Padres de Familia, que se funda precisamente después de la Constitución del 17 y del artículo tercero. Entonces, esos van a ser, ¿sí?, algunos de los momentos importantes en términos de cómo se va haciendo un partido y cómo se va institucionalizando un partido. Tiene una institucionalización débil, ¿no? No tiene un centro fuerte que lo financie. Y entonces lo que tenemos es básicamente que está financiado pues por la parroquia, por el cura, por los grupos religiosos, por, no sé, personas, sí, empresarios, ¿no? Que van a muy poco, porque obviamente, insisto, la mayoría de los empresarios está con el Partido del Estado. Entonces, en esta primera parte yo quería mencionar esto, porque creo que en este programa, pues lo que queremos saber, bueno, pues qué pasa entre la fundación y los 70s, que es cuando empieza ya realmente la formación del Partido Acción Nacional, pues como lo conocemos ahora. Y pues lo que pasa es básicamente la conformación y alianza con sectores de derecha, el surgimiento de organizaciones paramilitares secretas como el Yunque, y todas de alguna manera van a confluir en el Partido Acción Nacional porque es el único partido de derecha, que además tiene un registro, que tiene una organización nacional, etcétera, que está reconocido por el Estado. ¿Sí? Entonces, todos los demás van a ser grupos de interés, la Asociación Nacional de Padres de Familia, en fin, toda esta serie de grupos religiosos, son grupos de interés, pero que no aspiran, ¿sí?, a gobernar. Lo que hacen es básicamente aspiran, ¿sí?, a sabotear al gobierno y a golpear a todos los sectores, entre ellos el estudiantil, ¿sí?, que está incluso rebasando al gobierno federal por la izquierda. Esto culminará en el 68, como sabemos, en donde el muro tiene un papel importante en la represión extraoficial, ¿sí? Pero hay que reconocer que el gobierno federal y el presidente de la República no eran afines al PAN, ¿sí? Ojo con esto, ¿sí? Probablemente tendrían relaciones, obviamente, ¿no? Pues son la gente decente de México, pues eso se conoce, se casa entre ellas, ¿no? Y hace negocios, etcétera, ¿sí? Pero a final de cuentas, el PRI no quiere compartir poder con nadie. Entonces el PAN es visto como una oposición leal, ¿sí? Una oposición que legitima al partido del Estado, mostrando una competencia electoral inexistente. El Partido Comunista está proscrito. Y luego pues, están los partiditos satélites, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, los Pepinos, el Partido Popular, que funda Vicente Lomar Toledano cuando lo corren de la CTM, Miguel Alemán, pero en realidad no hay una oposición. Entonces el PAN hace un juego que sin duda yo creo que los presidentes apreciaron en términos de esta imagen hacia el exterior, ¿no?, de competencia electoral. Pero evidentemente la propuesta nacionalista popular, por muy descolorida que esté ya en los años 50 y 60, choca directamente con la propuesta panista y con toda la visión religiosa. Todos los presidentes, Lázaro Cárdenas, son masones, ojo. Entonces, claro, pues eso. Entonces el PAN es el patito feo, pero cumple una función en el sistema de partidos que es importante tomar en cuenta porque, en cierto sentido, esa oposición, por muy, si usted quiere, conservadora que fuera y reaccionaria, ¿sí?, es funcional al sistema. Y esto es muy importante, este es el papel, en cierto sentido, en términos generales, que juega el partido. ¿Sí? Por un lado esta oposición y por abajo la organización, la alianza, ¿sí?, el establecimiento de redes, ¿sí?, de derecha, conservadora y religiosa, que se van a ir expandiendo, sobre todo en las zonas del Bajío y del norte del país. ¿No? Eso sería
intervención en la primera parte. Y Rafa, me parece muy interesante cómo de alguna otra forma esta parte muy interesante del proceso de institucionalización de la oposición, ¿no? Frente al partido que es el partido del Estado y sobre todo en aras de legitimar también ese proceso postrevolucionario de lo que ahora conocemos en su momento como el PRI. Y es aquí donde también vamos a entender que este Partido Acción Nacional pues tiene esta imagen o este mito de derecha reaccionaria, ¿no? Que también fue creada como una mitología por parte del régimen para descalificar esa propia oposición, ¿no? Sobre todo en los años 50, ¿no? Sobre todo porque habían ciertos bandos, ¿no? Por un lado, la derecha, el comunismo, el socialismo y otras ideologías que siempre han sido como vistas negativamente, ¿no? Y es aquí donde podemos entender un poco cómo desde los inicios de los 50, pues se empieza a formar, si bien es cierto, dentro del partido, lo que ellos nombraban como una derecha secularizada, pues se convirtió paulatinamente ya en este proceso de institucionalización en una democracia cristiana, sobre todo en este proceso de modernización del partido, ¿no? Porque no hay que olvidar que también este proceso entre los años 50 y casi a finales de los años 60, pues se ven tensiones internas, como tú bien lo has señalado, y sobre todo para fraguar estas doctrinas, estas ideologías al interior de este mismo partido político, ¿no? Y es aquí donde también pues empieza a aflorar también ciertos dilemas, digamos, contradicciones internas o la misma incapacidad, porque no hay que recordar que esta parte del Partido Acción Nacional empieza a tener fuerza relativamente con los fundadores, ¿no? Y paulatinamente, cuando empiezan a morir o a ser desplazados, pues no hay una cabeza al mando, ¿no? Como en el caso del partido que es el PRI, sí lo tenía, ¿no? Con la figura del presidente y la figura del presidente al interior del partido, ¿no? Y es aquí donde pues se van a tensar ciertas prácticas políticas ineficaces o incapaces de crear lazos, ¿no? Sobre todo por esta parte, ¿no? La presencia de una facción, podemos llamarlo así, una facción más adoctrinada, ¿no? Enfocada al rescate de estos valores tradicionales, al bien común, que ya lo hemos señalado en el episodio anterior, y por otro lado la pragmática, ¿no? Que también estaba muy ligada con esta parte también de el voto, ¿no? Y el ciudadano, pero también el abstencionismo, ¿no? Porque aquí también es muy importante ver que ya desde esa época la idea del abstencionismo es también una parte central dentro del mismo partido político, ¿no? Y es aquí donde pues se va fraguando una derecha política, pero también partidista, ¿no? Que si bien es cierto, va a tener este proceso de institucionalización, pero más, sin embargo, va a ser ya en aras de los años 70, donde va a tener estas crisis que lo va a poner en jaque a este partido y hacer una recomposición, ¿no? Efectivamente, y mira, ahí te va otro, o sea, esto de los tecos, yo no sabía, pero en realidad yo pensé que era un grupo de porros, ¿no? Porque la Universidad de Guadalajara, como tú sabes, perdón, la Autónoma de Guadalajara, pues era un bastión de la derecha, ¿no? Eh, y, y surge en realidad de cuadros cristeros en Guadalajara en los años 30, los tecos, de acuerdo con alguna información, ¿no? Y obviamente, pues surgen con la ayuda del arzobispo, ¿sí? Octaviano Márquez y Toriz. Entonces, en realidad sí hay una línea directa entre el Partido Católico del siglo XIX, final del siglo XIX, la Guerra Cristera y el PAN, ¿no? Vía Yunque. Y el Yunque fue tan exitoso que se exportó a España. ¿Cómo la ves? ¿Sí? Hazte oír que es una organización de la que surge Vox, que es este partido de extrema derecha. Hazte oír es en realidad formado por miembros secretos del Yunque en España, ¿sí? Que de aquí se van para allá con la misma propuesta, ¿sí? Entonces, que claro, ha sido muy, muy fértil, ¿sí? Y en realidad, si te fijas, surge en Guadalajara y en Puebla, bastiones de la derecha religiosa, ¿no? Porque yo no conozco otra, la verdad. Luego dicen, no, no, es que la derecha hay derecha de laico en México, hay derecha liberal. No, perdónenme. La derecha que yo conozco es persinada, perdonen ustedes la expresión. La derecha que yo conozco es
¿sí? Le besa la mano al arzobispo, cena con él en su casa, ¿sí? Son la gente, ¿no? Que tiene control y relaciones pues, en todos lados, ¿no? Entonces, claro, esa derecha, pues es una derecha antidemocrática, antipopular, por supuesto, incluso antinacionalista, en el sentido de un Estado nacional, un Estado que defienda una nación laica y que está por encima de las religiones. Entonces, ese es un proyecto, ¿sí? Que viene, si tú me apuras, pues desde las guerras de reforma y los conservadores, no ha desaparecido. Sigue siendo la misma historia contra los liberales republicanos, todos los conservadores, pues son conservadores sobre todo profundamente irreligiosos. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que es importante tener en cuenta esto para entender hoy, ¿sí? La situación en la que se encuentra la derecha. Porque lo que estamos viendo, en mi opinión, es que después de un relativo éxito de este PAN electoral que vamos a ver en otra ocasión, lo que queda del PAN, el hueso duro del PAN, ¿sí? O lo que puede quedar, pues son la derecha extrema, la derecha religiosa que incluso está rebasando al PAN. Ya vimos cómo en este encuentro de Hispanoamérica, ¿no? De conservadores, celebrado hace poco en la Ciudad de México, uno de los personajes ahí, ¿no? Exactor de telenovelas, etcétera, escapa el nombre, eh, dice, no, pues es que ya basta de esta derecha tibia. Y esa derecha tibia es la derecha que se alía con el PRI en el 2000, ¿no? Y, y antes, en el 94, con Carlos Salinas, ¿sí? Son el jefe ciego, perdonen, ¿no? Que es Diego Fernández de Ceballos, todo ese grupo que venía de todos esos grupos de derecha, ¿sí? Agresiva, violenta, ¿sí? No abierta al diálogo, ¿no? Con profunda ignorancia. ¿Le suena conocido? ¿Usted cree que, por ejemplo, las personas de Vox hoy se parecen a Diego Fernández de Ceballos? Efectivamente. No lo vamos a discutir, aquí lo vamos a resolver a balazos y a trancazos, porque aquí no estamos para andar con discusiones, no vamos a poner nuestros principios en discusión ni las vamos a argumentar. Dios es el dueño del universo y lo que queremos es que Dios gobierne en este país de comunistas, etcétera. Ese discurso es lo poco que queda del PAN. Lo demás, pues imagínense, o sea, duermen con el PRI, duermen con el PRD, ¿sí? Ya en decadencia total. Entonces, al igual que el PRI, el PAN ahí tiene una decadencia precisamente porque su corriente pragmática, que es la que inicia el proceso por el cual Vicente Fox llega a la presidencia de la República y el PAN llega incluso a tener la mayor cantidad de diputados en el Congreso, es la pragmática, es la que negoció todo con el PRI desde Salinas, todo. ¿Sí? Y es obviamente esa la que está de capa caída porque no logra negociar con Morena. Bueno, en términos institucionales, hay algunos panistas que se colaron a Morena, por supuesto. No solo panistas, todos se colaron. Es el arca de Noé, como decía Hernández Navarro. Ahí caben todos, ¿no? Pero lo que hay que señalar aquí entonces es que esta propuesta doctrinaria, que es derrotada, en realidad es una propuesta profundamente conservadora. González Luna no es laico, es profundamente conservador, ¿sí? Y él no está, e incluso detestan a la democracia en el sentido de que ¿por qué le vamos a dar el voto a gente ignorante, a gente pobre, a gente, no, a campesinos? No. Vamos a votar los que somos ciudadanos, los que somos, sí, personas de bien, personas de bien. ¿Sí? Entonces, claro, no es casual que con la caída electoral del PAN lo que estemos viendo es el resurgimiento a través de organizaciones, ¿sí? Nuevas, pero que reproducen lo que era el Yunque, el Muro y otras. Esta propuesta básicamente de, ¿sí? Negación de derechos, de negación de reconocimiento de todo lo que tenga que ver con derechos a las mujeres, con derechos a las personas, diversidad sexual, en general, a los migrantes, etcétera, etcétera. Es básicamente la propuesta de un estado de bienestar, etcétera. Eso es lo que están en contra. Y siempre lo han estado. Entonces la gente se confunde y piensa que el PAN es esa derecha moderna, ¿no? Que con Fox y con Calderón. Y pues no, la verdad, en realidad fue una derecha moderna
que abajo del vestido pues están metidos todos estos grupos conservadores. Esto hay que tenerlo en cuenta porque en realidad, a final de cuentas, la institucionalización del PAN es muy débil, no logra institucionalizarse, en primer lugar, porque no logra competir y ser un partido moderno en términos electorales, y en segundo, porque está partido y dividido por grupos que no tienen un objetivo político electoral, sino un objetivo básicamente religioso. Reinstaurar el reino de Dios en la tierra, la ciudad de Dios, imagínate, ¿no? Y entonces tenemos a gente con el yunque armada, en células y secreta. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para poder hacer todo lo que hicieron. Está por saberse todavía más de esa historia, aunque insisto, ya hay algunos trabajos que lo prefiguran. Entonces, bueno, yo creo que en este programa, sí, resumiendo, pues lo importante es mostrar que hay dos corrientes que se van de alguna manera enfrentando, ¿sí? Y que debilitan hasta cierto punto el proceso de institucionalización, porque por un lado los pragmáticos no logran ganar elecciones ni tienen recursos para lograrlo, y por el otro los doctrinarios pues en realidad están atomizados y fragmentados en una serie de grupos de derecha, ¿no? Y como el Muro, como el Yunque, y hay otros, estarían también después los legionarios de Cristo, ¿no? Fundados por Marcial Maciel y otros, que traen su propia agenda, ¿sí? Y que coinciden y confluyen en ciertas coyunturas con el partido, pero nada más. Entonces, claro, tenemos un partido debilitado y vamos a ver cómo esa institucionalización débil se hace pedazos en el momento en que el partido gobierna. Pero eso lo vamos a ver un poco después. En todo caso, sí, yo coincido con el Fisgón y con Álvaro Delgado y con otros de que la relación entre el Yunque y el PAN no es casual, no es extraordinaria, no, es parte de esta corriente doctrinaria purista de principios basados en el Evangelio, en la palabra, ¿no? En la educación religiosa. Así es simple. Y no es casual que sean en las universidades, que sea con los libros de texto y con, sí, el control del Estado de la educación, donde se den las luchas públicas más claras, tanto, insisto, oponiéndose a libros de texto, como asesinando, torturando y creando terror en las universidades a través del Muro y de los tecos, ¿sí? Que eran cuadros del Yunque, ¿sí? Y claro, es ahí donde se da la batalla, sobre todo, y obviamente, si tú vivías en León, si tú vivías en Guanajuato, si tú vivías en Silao, si tú vivías en el Bajío de Jalisco, pues imagínate, los cristeros eran héroes, ¿no? Eran vistos como héroes populares en sus comunidades, ¿sí? Pero obviamente los dueños del dinero, los uno en Jalisco, pues estaban profundamente asociados y coludidos con el presidente de la República y con el gobierno federal por cuestiones de negocios y de conveniencia. Entonces, eso es como algo que no va a ser roto hasta el 76, pero eso ya lo veremos en el próximo programa, David, si te parece. Así es, Rafa, y me parece muy interesante, como bien lo has señalado, para ir resumiendo y cerrando esta sesión, que el Partido Acción Nacional, pues en este proceso de institucionalización, pues se convierte en una organización débil, pero también muy heterogénea, ¿no? Sobre todo porque recoge y le da cabida a muchos críticos conservadores de este proceso de la revolución, que eran muy distintos, ¿no? Por un lado, también defensores del derecho a la iglesia, pero también críticos al estatismo, ¿no? Que no necesariamente por razones lógicas eran meramente católicas, sino también estaban aquellos que compartían inclinaciones autoritarias, ¿no? Hacia otros frentes y sobre todo aquellos que creían en esta famosa democracia, ¿no? Y es aquí durante los años 50 y 60 donde se ve pues esa fragilidad que tiene este partido político y sobre todo ya para el 76, que vamos a trabajar más adelante, se ve cómo esa fragilidad se convierte en una crisis no solamente interna, sino también externa del propio partido, Rafa. Y bueno, agradecemos también a nuestra audiencia por darle like a este video y también a nuestros diferentes páginas. Y pues nos vemos en otra emisión más de La Náusea TV. Hasta luego, David. Gracias.